a todos. Como siempre, me da muchísimo gusto estar con ustedes y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, muy bonito. Le puse por título, como dice el versículo, venga tu reino. ¿Sí? Son 3 palabras nada más, venga tu reino. Y bueno, ya estamos en mayo, como decía Serge. Llevamos ya 1/3 del año transcurrido y pienso que ya se puede empezar a percibir y a disfrutar lo que yo le llamé la dieta balanceada de las predicaciones que tendremos en todo el año. Tim, la semana pasada, nos explicó el Salmo 13 y cómo este salmo presenta a un David decaído, bastante contrariado, preguntándose 4 veces, ¿hasta cuándo? Recuerden a Tim cómo lo enfatizaba, ¿hasta cuándo? Y bueno, la verdad es que nadie pregunta 4 veces a Dios ¿hasta cuándo? Sin tener alguna emoción. Evidentemente hay una emoción en estas preguntas. Y al final vimos cómo David termina alentado, lleno de esperanza, y así son muchos salmos llenos de emociones. Pero cuando hablamos de emociones, no falta alguien que dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Como queriendo descalificar las emociones, todas las emociones, porque previenen de un corazón perverso. Bueno, déjenme decirles que esto no es el sentido de ese versículo. Ese versículo no fue escrito para descalificar todas las emociones. Las emociones tienen su lugar y tienen su tiempo, y en los salmos vamos a aprender a afinar nuestras emociones para que las manejemos como Dios planeó. Dios nos hizo seres emocionales y déjenme decirles, la vida cristiana es muy emocionante, súper emocionante. Entonces, siéntanse felices y contentos de que tenemos un Dios que nos hizo con esta cualidad. Y bueno, hoy seguiremos estudiando la oración, concretamente el Padre Nuestro. Todos los que tengan algún motivo de oración, simplemente póngalo en el grupo de WhatsApp y yo lo incluyo en las oraciones. Y porfa, pon también en el grupo cuando Dios haya respondido a tu petición para que todos demos gracias a Dios y Dios sea alabado por todos. Por cuestiones de tráfico y horarios, hemos decidido no tener una reunión de oración entre semana, pero sí orar todos en nuestras casas. En la semana yo mando las peticiones y todos oramos, cada quien ora donde quiere, a la hora que quiere y como quiere, pero la idea es orar, ¿sí? Y además como iglesia oramos todos juntos casi al final del servicio todos los domingos. Una persona de la congregación se va alternando, un varón y una mujer, y dirige la oración grupal. Entonces somos una iglesia que sí oramos, bueno, eso espero yo, que entre semana todos estén orando, que sí oramos entre semana y los domingos, entonces sí queremos orar y aparte estamos estudiando esta serie de la oración para enamorarnos de la oración. Dios nunca planeó que la oración fuera algo fastidioso, hartante, hay que orar, pues ¿por qué Dios lo dice? No sé ni por qué, no tengo ganas, pero Dios quiere que ore. No, así no, mejor así no. Entonces Dios quiere que lo hagamos con gozo, con gusto y que oremos. No tienen que ser largas las oraciones, cortitas, Dios entiende perfectamente bien, y que vaciemos nuestro corazón
como vimos que lo hizo David. Y la única forma de aprender a orar es orando. Hay que practicar. No hay atajos, hay que practicar. Entonces aprendamos a orar. Y bueno, ok, aquí algo pasó mal, pero bueno. En el versículo de hasta arriba dice, por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, hoy vamos a estudiar la primera parte del versículo de Mateo 6:10, venga tu reino. ¿Ok? En eso nos vamos a enfocar. Es una oración al Padre que está en los cielos. Fíjate, estamos diciendo, santificado sea tu nombre, ¿sí? Entonces, si decimos eso, tú significa se refiere al Padre que está en los cielos, ¿sí? Si decimos venga tu reino, tú se refiere al reino de ese Padre que está en los cielos. O sea que el reino es el reino de Dios, o el reino de los cielos, o simplemente reino. Así lo maneja la Biblia. Cualquiera de las tres expresiones significa lo mismo. Es el reino de Dios. Y el reino de los cielos es tan importante que fue el mensaje central de Juan el Bautista. Aquí lo vemos en el en medio. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces desde Juan el Bautista ya el mensaje era hacia el reino de los cielos. El anuncio del reino de los cielos también fue la predicación inicial de Jesucristo cuando dice ahí, pero Él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Para eso envió Dios a Jesucristo, para predicar las buenas nuevas del reino, o el evangelio del reino, es lo mismo las buenas nuevas que el evangelio. Entonces, esa fue la causa raíz para la cual Jesús se hizo hombre. Incluso después de haber resucitado, Jesús siguió hablando de este reino, como dice ahí, a estos, refiriéndose a los apóstoles, también después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces, aún resucitado, Jesús seguía hablando del reino. Eso quiere decir que sí es un tema importante. Ahí decía, para eso vino Jesús, para eso fue hecho hombre. Entonces, si en el Padre Nuestro pedimos que venga el reino, ¿significará que no está aquí? Si pedimos que venga es porque no está aquí, ¿no? Bueno, sin embargo Jesús dijo, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esto significa que cuando Jesús estuvo aquí, el reino de Dios también estuvo. De hecho, Jesús, aquí lo dice muy claramente, Jesús les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, sí está entre nosotros. Y esta última frase sigue siendo vigente. El reino de Dios está entre nosotros los creyentes. Y el reino de Dios está en las vidas de todos los que se someten al Rey, de todos los que creen en Dios. El reino de Dios está presente en los corazones donde reina Jesucristo. ¿Sí? O sea, todo empieza a cuadrar. No es nada difícil, pero también es cierto, las dos cosas son ciertas, que Jesús regresará en un futuro y establecerá el reino de Dios
de una forma definitiva aquí en la tierra. Entonces las dos cosas son ciertas, ya está aquí entre nosotros, pero también va a regresar y va a establecer su reino, y por eso oramos, venga tu reino, ¿sí? Vamos a seguir explicando todo esto y se va a entender muy bien. Entonces dice aquí en Mateo: pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Aquí en la tierra puedes entrar al reino de los cielos. Aunque también es cierto que desde entonces, desde estos fariseos, la hipocresía y la incongruencia bloquean la entrada al reino de Dios. Ni entran ni dejan entrar. Los hipócritas, los incongruentes, ni entramos ni dejamos que otros entren. El fariseísmo, que es esta justicia propia, es el mayor enemigo del cristianismo. No son los ateos ni los musulmanes, somos los mismos cristianos hipócritas e incongruentes, que somos tropezadero. El punto es que esta vida es la ventana de tiempo para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Una vez muerto, tu destino eterno queda sellado y ya no hay manera de entrar al reino de los cielos. Entonces aprovecha, mientras hay vida, hay esperanza. Durante el Sermón del Monte, Jesús pronunció estas palabras inmortales: por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Y concluye Jesús diciendo: pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas que buscan ansiosamente les serán añadidas. O sea, Jesús no dice que está mal, solamente dice: busca primero el reino de Dios y Dios te va a dar todo eso, que sí lo necesitas, sí, claro que lo necesitas. Dios está de acuerdo, pero busca primero el reino de Dios y Dios te va a dar todo lo demás. Entonces, Jesús ordena buscar primero el reino de Dios antes que la comida y el vestido. Así de importante es el reino de los cielos, el reino de Dios. Más importante que la comida y el vestido. Esto ya nos empieza a aclarar el panorama. Primero que nada tenemos que entender que para que venga un reino es porque hay un rey. Obviamente. La Biblia dice que Jesucristo no solo es un rey, sino que es el Rey de reyes y Señor de señores. Así. Ese es el superlativo en hebreo. Cuando lo dicen Rey de reyes o Señor de señores, es lo que nosotros diríamos el señorísimo, ¿sí? Nosotros agregamos ísimo. Bueno, en hebreo se dice así. Aunque todos estamos bajo el gobierno universal de Dios, no todos los ángeles ni todos los hombres se someten voluntariamente al señorío de Dios. Todos estamos bajo el gobierno universal de Dios, pero no todos los ángeles ni todos los hombres se someten voluntariamente. La rebelión de Satanás en el cielo luego pasó a la tierra y así el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. Y así fue como entró un nuevo reino a este mundo, el reino de las tinieblas y del pecado. Este reino se encuentra en constante oposición a Dios. Entonces, por un lado, hay un reino y dominio universal de Dios, ¿sí? Es como muy general, muy universal. Dios es el soberano absoluto de todo el universo, eso debe quedar claro. Y digamos que dentro de ese reino universal hay dos reinos.
Por un lado está el reino opositor, que se opone a todo lo santo, el reino del pecado, que esclaviza al ser humano, y por otro lado está el reino de Dios, que por gracia algunas personas aceptan voluntariamente para que gobierne sobre ellas. Es de este reino del que Jesús habla en el Padre Nuestro. No está hablando del reino universal de Dios Todopoderoso, sino de este reino que voluntariamente los hombres aceptan. La Biblia no habla de otro rey, pero sí habla de un príncipe. Aquí lo dice, hasta arriba, ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Entonces sí hay un príncipe aquí, gobernando en este mundo. Incluso también habla de otro Dios, Dios con minúscula. En 2 Corintios dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, la Biblia reconoce a un príncipe y a este Dios con minúscula que ciega el entendimiento. Entonces tenemos dos ámbitos, el reino de los cielos y el principado de este mundo. ¿Sí? O te sometes a uno o inevitablemente te someterás al otro. No puedes quedar en medio o neutral, no hay neutralidades. O te sometes al reino de Dios o te sometes al otro principado del Dios de este mundo. Jesús lo dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge desparrama. No puedes quedar en medio, no hay neutralidad. Bueno, el libro del Apocalipsis nos dice que va a llegar el día de la boda de este rey del reino, de Dios Hijo. La esposa somos nosotros, la iglesia somos la esposa. Esto te deja ver la enorme importancia que el matrimonio tiene para Dios. La iglesia es el conjunto de creyentes, no es ningún edificio. Es el conjunto de creyentes y aquí dice el pasaje, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces los creyentes de la iglesia llegaremos a la boda vestidos de blanco resplandeciente. Jesús llega a su boda cabalgando un caballo blanco, no va a llegar en un Ferrari, lo siento Franco. Sin embargo, este novio no se casará con el clásico traje o smoking oscuro, su ropa será un manto empapado en sangre. Ya no viene como cordero para ser crucificado o para que le hagan preguntas capciosas, viene a juzgar con su palabra. Y aún en este manto empapado en sangre se alcanzan a ver las palabras Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una escena así como tremendísima. Y ojo, no estamos hablando de una parábola o de una metáfora. El reino de los cielos es un reino real, tan real que la ropa del rey está empapada en sangre real. Entonces, no vayas a pensar que son
cosas de la imaginación. Como dice Pablo en su carta a los Filipenses, hablando de Jesucristo, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Ese nombre está sobre todo nombre. Jesús no nos pide nada que Él mismo no haya hecho. Dice aquí en Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, el reino de Dios ya puede ser tuyo aquí y ahora si tú eres pobre de espíritu. Acepta, para que el reino de los cielos sea tuyo, humíllate delante de Dios. Acepta que en ti no hay nada y que necesitas recibir todo de Él. Ese es el pobre de espíritu, el que acepta su quiebra, su bancarrota. Yo no tengo nada, no hay nada en mí que pueda agradar a Dios. Necesito todo de Él hacia mí. No tengo nada con que agradar a Dios. Bien, la Biblia no solo habla del reino de los cielos, también habla de los grandes reinos terrenales. En un sueño, Dios le reveló a Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo que sería la historia de los reinos en esta tierra. Eso está muy interesante, e histórico además. Entonces Nabucodonosor, tuvo este sueño revelado por Dios, y Nabucodonosor mandó llamar a todos los adivinos del reino. Ellos le dijeron, sí, rey, dinos el sueño y con gusto te lo interpretamos. Y Nabucodonosor le respondió, ese es el problemita, que se me olvidó el sueño. Así que me tienen que decir qué soñé y además interpretármelo. La buena es que si me lo interpretan les daré honores y riquezas. La mala es que si no me lo interpretan los mataré y destruiré sus casas y a sus familias, ¿se entiende? Ahí está, ¿no? Los astrólogos respondieron al rey, no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño. Pero los dioses no habitan entre los hombres. O sea, los astrólogos, pues, obviamente se desmarcaron. No, rey, no sabes lo que estás pidiendo. Entonces el rey se enfureció y dio la orden de que mataran a todos los sabios y magos de Babilonia, incluyendo al profeta Daniel y a sus 3 amigos judíos. Le avisan a Daniel que el rey los va a matar y Daniel ora a Dios. Y entonces el rey le preguntó a Daniel, ¿es cierto que puedes decirme lo que soñé y lo que significa mi sueño? Y Daniel contestó con una frase inmortal, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo, quien revela los secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Parece de película esto, ¿no? Impresionante. Entonces le dice Daniel, lo que soñó, rey, fue esto. Una estatua que tiene la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, y esa cabeza de oro representa a su reino, el rey de Babilonia, el reino de Babilonia, el bronce y pecho de plata al imperio medo-persa,
ahí están los años, el vientre y los muslos de bronce a Grecia, las piernas de hierro a Roma y los pies de hierro mezclados con barro a una Europa dividida, ¿sí? A un imperio romano que iba a estar a un reino que iba a estar en donde estuvo el imperio romano. El punto es que prácticamente Dios le reveló a Daniel la historia de los 5 reinos que dominarían a la humanidad durante 2600 años. Todo le dijo. Por eso el rey dice, no se me pudo haber olvidado, tengo que acordarme. Ahora me dicen lo que soñé y aparte lo que significa. Entonces, llámese Babilonia, o Media, o Persia, o Grecia, o Roma, quien está atrás de estos reinos es el príncipe de este mundo, o el Dios de este mundo. Es el mismo reino, pero con diferentes caras. Romanos, europeos, gringos, chinos, demócratas, republicanos, PRI, PAN, Morena, 4T, todo es parte de lo mismo. Reinos y gobiernos de este mundo, guiados por el orgullo, por la soberbia, por la avaricia, por la maldad. El reino del mal, dirigido por el Dios de este siglo. Nabucodonosor en su sueño se quedó pasmado cuando Daniel le reveló todo esto, viendo la gran imagen, cuando de repente el sueño continuaba y ocurría algo muy especial. La estuvo mirando a esta estatua, hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro, y quedaron como el tamo de las eras en verano, o sea, polvo. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Una piedra que no tiene nada que ver con los humanos, golpea los pies y los hace pedazos. Y no solo los pies, sino que toda la estatua queda hecha polvo. Continúa y dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Entonces aquí ya está Nabucodonosor escuchando que sí va a haber un reino final, un reino definitivo, un reino eterno y que ese no tendrá fin. Este reino que jamás será destruido es el reino de los cielos, el reino de Dios, es ese gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, orar diciendo, venga tu reino, equivale a decir, venga Cristo o que Cristo reine. Eso es lo que equivale. Y el punto aquí es que Cristo es inseparable de su reino. Siempre van juntos. Es decir, Cristo es rey. No le puedes quitar ese título por ningún motivo. Entonces estamos viviendo la conformación de este quinto reino. A nosotros nos tocó ahorita vivir aquí y ya pasó Grecia, Roma y ahora estamos en esa etapa de el barro mezclado con hierro mediante alianzas humanas. Ese es el tiempo que nos tocó vivir aquí y ahora y muchos ven en este hierro con barro a la comunidad europea, puede ser. El evento que sigue es la conformación
de este último reino humano, su destrucción por Jesucristo y luego el reino de Jesucristo en la tierra. Nada es metáfora, nada es fantasía, todo es historia real, todo ya pasó, ya vimos a Media, Persia, Roma, Grecia, Roma, todo ha pasado tal como Daniel se lo reveló a Nabucodonosor y estamos ya en este quinto reino. Ya sea que se refiera al milenio o al reino definitivo de Dios, nuevos cielos y nueva tierra, el punto es que anhelamos que venga su reino, ¿sí? Entonces, no te compliques si ya estás pensando, si será el milenio, bueno, eso lo dejamos para después. El punto es que sí va Jesús a reinar definitivamente aquí en la tierra. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Orar correctamente no es permitirle a Dios que participe de tus planes, sino pedirle que cumpla sus planes en tu vida. Es muy distinto. Tus oraciones y las mías necesitan ser transformadas para llegar al punto donde en vez de decir que venga mi reino, que se hagan mis planes, que todo ocurra como yo quiero, digamos que venga tu reino. Ese es el punto. Pero siendo honestos, nuestras oraciones están muy llenas de nosotros mismos. Tenemos que aprender a orar y por eso estamos estudiando esto. Corremos a la presencia de Dios para descargarle todas nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestros proyectos, y de lo último que nos acordamos es de su reino. Espiritualmente nos cuesta mucho trabajo dejar de ser bebés. El bebé en su cuna solo llora y demanda atención, que le den de comer, que lo dejen dormir, que lo cambien. Su mundo es así, yo, mi, denme, quiero. Y así somos cuando oramos. Y cuando Dios nos encuentra y nos salva, llegamos al Padre Nuestro y Dios nos dice que pidamos todo lo contrario. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué diferencia? Esto es entender la salvación, es entender que el más grande tesoro es Jesús. No soy yo ni lo que el mundo me ofrece. Él es quien debe ser magnificado y glorificado. Mi gozo y deleite máximos están en Jesús, no en mí mismo ni en los placeres de este mundo. Dice aquí la narración de Jesús con Pilato. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato fue confrontado con el reino de los cielos, pero Pilato no quiso entender. Pilato ordenó la crucifixión del rey cuyo reino no es de este mundo. Y debemos unirnos a Jesús y decir con Jesús: mi reino no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí. Aquí solo somos extranjeros y peregrinos. Y esto no basta con saberlo, hay que vivirlo. La pregunta es: ok, Fer, ¿cómo le hacemos para que venga el reino de Dios? ¿De qué manera puede suceder esto? Puede suceder mediante la conversión. Jesús le dijo a Nicodemo:
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, sí está claro. Cualquiera que hable español entiende esto. En ese momento es cuando entras al reino de los cielos y terminas tu rebelión en contra del Rey de Reyes. Cuando vuelves a nacer, cuando Jesús entra en tu vida. La carta a los Colosenses dice, Él, hablando de Dios, Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos rescató del reino de las tinieblas, donde estábamos, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso es lo que hace Jesús en el nuevo nacimiento. Dice aquí en Mateo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y sabes que Dios sí te pide algo para ser salvo. Como dice la parábola, que de alegría vayas y vendas todo lo que tienes para comprar ese campo. De alegría, movido por la alegría. Que le entregues a Dios tu vida actual llena de problemas, de pecados, de fracasos, incluso de tus éxitos profesionales, deportivos o lo que quieras, y aceptes que esa persona que eres, que fuiste hasta el día de hoy, debe morir en la cruz. Eso es lo que nos pide Dios. Y creas que de hecho murió en la cruz, aceptes tu incapacidad para dirigir tu vida, le cedas el volante de tu vida a Jesucristo para que Él la dirija y la gobierne. Que Él sea el rey de tu vida y tú seas su súbdito. Y el súbdito solo dice, dígame rey, ¿en qué le puedo servir? Entonces, y solo entonces, Jesús te salva y llena tu vida como tu Señor y Salvador. Y para todos los que ya lo recibimos como Señor y Salvador, renovemos nuestro pacto con Él. Creyente no es el que creyó una vez, creyente es el que sigue creyendo. Cada día aceptas tu muerte y lleno de gozo vuelves a entregar todo para poder tener este tesoro. Cada día vuelves a votar por el Rey y te mantienes muerto para que Él reine sin oposición. Y conste que digo cada día, no porque pecando pierdas la salvación, sino porque Jesús lo dijo, toma su cruz cada día. Hacer eso es escoger tu mayor gozo cada día. No tiene nada que ver con perder la salvación. El reino de los cielos es de valor infinito. Su valor es tan grande que esta parábola enfatiza la gran emoción y alegría del hombre que vende todo lo que tiene para quedarse con el campo y el tesoro. La ventaja o la ganancia es tan abrumadoramente grande que este hombre ni siquiera tiene que pensarlo. Rápidamente y por alegría vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No dejes que los afanes de esta vida, los placeres de esta vida, te nublen la vista y dejes de ver el infinito valor de este tesoro. La palabra Maranata o Maranatá, como quieran, viene del arameo y significa el Señor viene o ven Señor. Los cristianos de la antigüedad la utilizaban como saludo. Lamentablemente, hoy en día este anhelo por el pronto regreso
de nuestro Señor se ha enfriado, porque estamos muy cómodos en medio del principado de este mundo. Ya nos acurrucamos, ya nos acomodamos y ya se enfrió nuestra vida espiritual. El penúltimo versículo de toda la Biblia dice así: el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Es un evento tan importante que Dios quiso que viviéramos al pendiente, y por eso escogió estas palabras finales en la Biblia. Yo cuando escribo algo, a veces le he escrito cartas aquí a Rebe, y pues sí, siempre trato de que termine padre, ¿no? O sea, con las palabras finales. Bueno, Dios escogió cuidadosamente las palabras finales de su palabra, y estas son las palabras ya casi las finales, el penúltimo versículo. Y apenas 3 versículos antes, Dios nos exhorta a anhelar la venida del Rey y del reino, y dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ese es un anhelo para que ya Jesús regrese, que venga su reino. Entonces, orar, venga tu reino sobre mí, es detener mi rebelión. Es decirle a Dios que yo ya no quiero mandarme solo, sino quiero someterme completamente a Él. Y ya para terminar, vamos a enlazar esta enseñanza con lo que aprendimos en Romanos 6. Romanos 6:12 dice así: por tanto, no reine, estamos hablando de un reino, no reine el pecado en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No estar bajo la ley, sino bajo la gracia, equivale a decir, estamos en el reino de los cielos. En el reino de los cielos todo es por gracia, y ahí estamos los creyentes, ahí estamos, y podemos clamar, venga tu reino, pero venga tu reino primero sobre mí, anhelar ese reinado en mi vida, y por supuesto también en el regreso de Jesucristo. Bueno, espero que haya quedado mucho más claro cada vez que decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Sí, a veces lo decimos tan rápido que ni siquiera pensamos en todo lo que implica esto, y pues gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por haber planeado todo así, y porque no estamos solos, somos parte de un reino, tú eres nuestro Rey, somos tus súbditos, gozosamente queremos servirte, amarte con todo nuestro corazón y disfrutarte. Te damos gracias, Dios, por regalarnos todo esto, y te suplicamos que nos enseñes a anhelar esto, a ser realmente súbditos fieles, obedientes, y que te amen, que obedezcamos por amor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.